El tema de hoy es: todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es bueno, hermano, hermana, que todo hijo o hija de Dios tiene que estar fortalecido en la palabra del Señor, es decir, tener el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí es revelada por el Espíritu Santo para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que nos revela. Si el mensajero está en un país X y otro mensajero está en el país Y, el mensaje va a ser el mismo. No va a cambiar. No se va a alterar. Esté con una separación de una distancia de kilómetros o miles de kilómetros, no va a cambiar. Esté en el idioma, cualquier idioma que sea, de los que conocemos nosotros en esta tierra, no va a cambiar. Porque el Espíritu es uno solo. Es uno mismo, el Espíritu Santo es uno mismo, uno solo. No cambia. Por eso la palabra de Dios se revela solamente a través del Espíritu Santo. No hay más. Entonces eso usted tiene que tomar muy bien en cuenta. Tiene que considerarlo para que usted siempre sepa. Cuando nosotros estamos reunidos en una congregación, usted tiene que verificar el mensaje. Usted tiene que verificar conjuntamente con la palabra de Dios. Usted no puede aceptar de forma directa el mensaje. Tiene que comparar con la palabra de Dios, lo que otros le llaman Biblia. Tiene que comparar. Y eso téngalo por seguro, para que no sea usted engañado. Ahora es tiempo de hablar tal cual es las cosas. Normalmente antes se enseñaba y se explicaba y se decía, bueno, tenemos que ver el aspecto espiritual. Sí, bueno, tenemos que hacer guerra espiritual. Es decir, los cristianos, las cristianas, lo que hacían era darle un matiz para no decir así claramente. Todo era espiritual. Sí, es que esto es un aspecto espiritual. Sí, es que vamos a hacer una guerra espiritual. Sí, es que tú no conoces, no entiendes. Es algo espiritual. Pero ya es tiempo de hablar con la claridad, tal como es, con sus nombres, de forma directa. Y hoy es el tiempo en el que vamos a hablar de forma clara, de forma muy clara. Vamos a empezar de la siguiente manera. Todos saben perfectamente
que Satanás y los demonios, ya estamos hablando claro. Estamos hablando claro, no estamos hablando de algo espiritual. O vamos a hacer una guerra espiritual. Si no estamos hablando claro, que todas las situaciones malas que ocurran en esta tierra es a través de alguien. Y todos deben conocerlo. Y deben saber su característica fundamental cuál es. Por eso dice, todos saben perfectamente que Satanás y los demonios odian a todo ser humano, varón y mujer. ¿Está entendiendo? Satanás y los demonios odian al hombre y a la mujer. No es que el hombre o la mujer odia a otro hombre o a otra mujer. Sino es Satanás y los demonios que influyen de forma directa. Y usted tiene que tener en cuenta, si Satanás tuvo, cuando era lucero, pudo convencer a una cuarta parte de ángeles. Imagínense aquí en la tierra, que los ángeles son un poco mayores que nosotros. En inteligencia, en sabiduría, en darnos cuenta. Entonces, claramente, hermano, ahora ya hay que hablar de forma clara. Satanás y los demonios odian a todo ser humano, varón y mujer. Usted dirá, odia al perrito, al gatito, al tigre, al león, al elefante, a las plantas, a las aves. No, solamente de forma específica odia odia a toda la creación, pero con mayor énfasis al varón y a la mujer. Por eso, hermana, usted tiene que conocer eso. Ya no podemos estar hablando de que es algo espiritual. De aquí a poco tiempo, usted ya sabe lo que va a suceder. Si estamos ingresando a la tribulación, otros pastores ya están señalando que ya estamos en la tribulación. Bueno, algunos mucho más están diciendo que ya estamos pisando la gran tribulación. Entonces, claramente el anticristo tiene su nombre, Satanás. No va a ser un ser humano, oiga. Eso usted ya lo tiene que entender. No es que va a haber un presidente mundial que es un ser humano o un gran cerebro, no es así. No va a ser un ser humano. Entonces, ahora nosotros sabemos, siempre hemos sabido. Por eso cuando hemos hablado inicialmente, hermano, es el perdón que le hace a usted libre. Si usted perdona a todos, usted va a ser libre. Por eso, no seamos engañados por Satanás y no ignoremos sus maquinaciones. Las maquinaciones es bien claro. Siempre ocultarse. Siempre estar así oculto, acechando, engañando, mintiendo. La gran mentira, ¿cuál es el Satanás y los demonios? Que podemos conversar. ¿Qué tal esa? A los incrédulos dicen, podemos conversar, me puedes ver.
Mentira. Nadie lo puede ver a él. Porque también es un inmundo. A quien sí podemos ver es a Jesús, al Dios Todopoderoso, no con ojos carnales. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que ya dejar de evitar de decir esto es espiritual o esto es una guerra espiritual. El enemigo y el adversario. El adversario, nuestro adversario, ¿quién es? Pues el adversario es Satanás, nuestros enemigos los demonios. No hay más. No tenemos lucha contra sangre y carne. Es por eso ahora que usted tiene que hablar de forma clara, hermano, hermana. Y no ignore sus maquinaciones. Hay otros que dicen, siendo cristianos, estamos hablando de cristianos, es que el malvado, el perverso, ¿por qué no le dices un nombre y aplastarlo? Está vencido. Está vencido. Y siempre va a ser vencido. Eso siempre esté usted enseñando conforme a la palabra de Dios. Porque Jesús el Cristo enseñó claramente en Génesis, capítulo 3, versículo 1. Génesis, capítulo 3, versículo 1. Que dice, pero la serpiente, listo, Dios Todopoderoso nos dijo, su nombre serpiente. Y Dios Todopoderoso nos dijo también la característica de una serpiente. Es muy sutil. A veces es difícil de hacer cuenta. Lo que habla el adversario, Satanás, el incrédulo considera verdad porque desconoce la palabra de Dios. Por eso, y es astuta. La palabra de Dios nos dice ahora astuta, sutil, ahora es astuta. Es decir, es más inteligente que tú. Es decir, más inteligente que el ser humano. Mucho más inteligente. O sea, al ser inteligente, entonces tiene su labia de tal manera que puede convencer tan fácilmente a los incrédulos. Si la palabra de Dios dice que ha convencido a una cuarta parte de ángeles, oiga, los ángeles son inteligentísimos. Más inteligentes que nosotros, todos los seres humanos. Si usted considera a una persona X súper inteligente, el ángel es mucho más súper inteligente que él. La palabra de Dios nos está diciendo la característica del adversario. No va a venir de golpe, va a venir sutilmente, para que usted ya se vaya entendiendo que es sutil. Va a venir con la tentación. La palabra sutil, ahora usted lo cámbialo con el término tentación. Es decir, el adversario viene a tentar al ser humano.
de forma astuta. Si usted no está firme como hijo o hija de Dios, no está firme en la palabra del Señor, no va a poder identificar si es un engaño. No lo va a poder identificar. Si usted solamente asiste a la congregación, las veces que vaya, los domingos, jueves, los días que vaya a la congregación a reunirse, a escuchar la palabra de Dios, a aprender más. Si usted no pone la atención de vida, no va a poder, menos aún, no estudia la palabra de Dios, no agarra un momento, 2 minutos de leer la palabra de Dios. No se va a dar cuenta si llegó la tentación de forma astuta. Por eso, hermano, Dios es Dios Todopoderoso y nos enseña a nosotros de forma clara que tenemos un adversario, que tenemos enemigos. Y nos enseña la palabra de Dios, este adversario y los enemigos están perdidos, están derrotados. Y todavía la palabra del Señor nos enseña que están bajo nuestros pies. Y que Dios Todopoderoso dio a todo ser humano, creyente y no creyente, dio a todo ser humano un nombre. Dijo, nombre de Jesús. Entonces, ese nombre, Jesús, es poder. Por eso, sea usted creyente o no sea usted creyente, Dios Todopoderoso habló a todos los seres humanos y nos enseñó y nos dijo que digamos, hay poder en el nombre de Jesús. Creyente o no creyente, hay poder en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso nos dijo eso, con la finalidad de que el ser humano sepa de una vez por todas que sí existe un adversario y existen enemigos que odian al ser humano. ¿Qué nos dice? En Génesis 3:1, continuamos leyendo. Pero la serpiente era astuta más que todos. Así está escrito. Es decir, Satanás, que también es denominado, también llamado diablo, porque Satanás significa engañador, diablo significa mentiroso. Es un engañador y es un mentiroso. Es astuta más que todos. Es la serpiente, es sutil. Es muy sutil, ¿no? Es difícil darse cuenta. Es astuta. Más que todos. Es decir, sus palabras, lo que él vierta o él habla o en la tentación, es difícil decir, es verdad, es mentira. Y entonces dicen, bueno, debe ser verdad. Así concluyen. Ahora ya está. Va a venir el anticristo. El anticristo va a venir y va a hablar.
no es un ser humano, es Satanás mismo. Va a hablar y todo el mundo, todos los incrédulos, toditos los incrédulos, idólatras de toda naturaleza, en la milésima de segunda van a decir, sí, es verdad. Porque el incrédulo no leyó jamás Génesis 3:1. Todos, sea rey, sea presidente, sean ministros, sean autoridades, sean lo que sean, son incrédulos, de forma inmediata van a decir, sí, es verdad. Y todos ellos se van a unir al anticristo. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso nos enseña desde Génesis 3:1. Tanto en la vida del hijo y la hija de Dios, como a nivel de toda la tierra. Todos los seres humanos van a escucharlo. Y los creyentes, aquellos que creen en Jesús, aquellos que confían en Jesús, lo van a rechazar. Lo van a rechazar. No van a estar de acuerdo. No van a estar de acuerdo. Y aquí viene lo que constantemente se ha ido hablando. El número. El número. La mayoría. La mayoría. Es decir, el número manda o la mayoría manda. Cuando se habla de número o mayoría manda, es obra satánica. Es diabólica. Porque esto vino desde Caín. Caín empezó con Lamec igual a decir, la mayoría manda. El número manda. Entonces, todo el mundo ya está hasta en la mente, lo tienen, que la cantidad determina la verdad. Y eso es un engaño. No porque sea una cantidad que está de acuerdo, es verdad. Por eso la palabra del Señor nos ha enseñado claramente con Elías. Elías él solo y Dios. Por eso dicen, yo solo, con Dios somos más que mayoría. Elías él solo con Dios. Y la cantidad enorme de toda la idolatría, de todos los incrédulos y de todas las supuestas autoridades. Dios Todopoderoso se manifestó. De la misma manera va a suceder. Por eso, hermano, la serpiente ya está actuando con más fuerza. Las tentaciones van a ser mucho más fuertes para los incrédulos. Y para los creyentes le va a costar. Pero para aquellos creyentes que creen en Jesús y confían en Jesús, no los va a poder tentar. No los va a poder tentar. Pero sí, para los incrédulos va a ser fácil. Va a ser muy fácil.
Y con lo que se va a profundizar en la cuestión de la cantidad, del número o la mayoría, todo el mundo va a estar de acuerdo. Oye, el país X, una potencia, el país Y, otra potencia en ciencia, en tecnología. No, si ellos han aceptado, entonces nosotros también. Y Dios Todopoderoso ha hecho una señal que no se dieron cuenta muchos. En este siglo XXI, estamos hablando a partir del periodo de los 2000, del año 2000 para adelante, ya se mueven todos los países en función a ideologías. Ya de forma directa. Si yo soy un país capitalista y también tengo relaciones con un país grande capitalista, lo que me diga el país capitalista, yo voy a aceptar. De la misma manera sucedió con tendencias comunistas y socialistas. Ya se está manifestando. Se está manifestando, hermano, hermana. Y el número y la cantidad ahora ya está establecido. En instituciones públicas, en educativas, en lo que sea, en reuniones sociales, la mayoría manda. En agrupaciones sociales, ya sean, digamos, junta de vecinos, lo que sea, la mayoría manda. Ya se está aplicando. Entonces el hijo o la hija de Dios sabe perfectamente lo que está escrito en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos. Satanás le falta así de poquitito tiempo para ser lanzado al lago de fuego. Y tiene una ira y un odio contra los seres humanos mucho más. Él ha querido buscar al varón para destruirlo. Si usted estudia la palabra de Dios, ha matado al fulano, no era el indicado. Ha matado al sultano, no era el indicado. Ha matado al mengano, no era el indicado. Usted vea, estudie la palabra de Dios y va a llegar hasta cuando vino Jesús. Jesús vino, lo crucificaron, listo, lo hay que matarlo. Lo mataron a Jesús. Se alegró, por eso 3 horas se oscureció en toda la tierra. Reunión de todos los demonios, más Satanás ahí queriéndose alegrar de lo que aún tenemos la victoria. Este era el indicado, lo matamos. Eso dijeron. Cuando Jesús resucitó, toditos cautivos. Ese es el poder de Jesús. Toditos fueron cautivos. Satanás y todos los demonios, principados, potestades, toditos fueron cautivos en un cesar y abrir de ojos. Entiéndanlo, hermano, hermana. Por eso, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿A quién odia Satanás? Es a todo ser humano. A todo ser humano.
aun cuando el satanista diga, a mí me ama, me quiere, me adora, el satuquito bien anda conmigo, ese satanista está perdido. No lo odia, o digo, no lo quiere, lo odia. Lo odia. Brujo, bruja, que diga, estoy codo a codo, está soñando, te odia. Te odia. Porque su único propósito es la mayor creación de Dios Todopoderoso desobedezca la palabra de Dios. ¿Cuál es entonces había sido el objetivo? Buscar a la mayor creación del Dios Todopoderoso. Y la mayor creación del Dios Todopoderoso es el ser humano. Porque Jesús nos creó a su imagen y a su semejanza. Por eso nos odia. Porque somos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Por eso nos odia. Satanás y los demonios por eso nos odian, porque usted como varón, usted como varona, tiene la imagen y la semejanza de Jesús el Cristo. Por eso nos odia. Entonces hace todo lo posible, como es serpiente, sutil, astuta, más inteligente que el ser humano, todo utiliza para destruir. Crea religiones, ha creado un montón de religiones, ha creado un montón de ídolos. Crea engaños y mentiras. Les empieza a hablar, les empieza a tentar que se quiten la vida por la situación que están pasando. Les empieza a tentar para que maten, asesinen. Les empieza a tentar para que calumnien. Les empieza a tentar para que roben. Todo de lo que usted se imagina, de todas las perversidades que usted pueda ver en internet, es obra de Satanás y los demonios. Y ustedes, a quienes están viendo esas personas, son incrédulos, sean varones, sean mujeres. ¿Por qué? Porque indujo, tentó a los reyes, a los príncipes, a los presidentes, si usted quiere entenderlo, y les dijo que se quite la Biblia o la palabra de Dios de todo lugar. En Europa, hermano, hermana, usted sin viajar, solamente viendo internet, cuando les hacen la entrevista, se ha leído la palabra. ¿Qué es eso? Dicen. No conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios. No tienen idea alguna de lo que es la palabra de Dios. Y Dios envía hombres y mujeres valientes a esos lugares para enseñar la palabra de Dios. No existe un pueblo o algunas personitas o una nación
que digan, no, aquí no se habla de la palabra de Dios. Eso es un engaño, es una mentira. La palabra de Dios está en países que son libres para poder estudiar la palabra de Dios, como países que están prohibidos de estudiar la palabra de Dios. Ahí es gente. Dios es Dios. Dios es Dios. Si usted lee la palabra de Dios, Pedro estaba detenido de forma injusta y lo metieron hasta el último, del último, del calabozo. Del calabozo. Difícil de escapar de ahí. No había ni por dónde escapar. Y para salir de ahí tenían que pasar varias guardias para poder salir al exterior. Y Dios Todopoderoso mostró su poder. Y nosotros lo leemos en Hechos. Cuando el ángel vino, se apareció, se cayeron todo lo que se llama cadenas y grillos. ¿Alguien le abrió, oye, a Pedro? El poder de Dios se manifiesta. Y le dijo, levántate, Pedro. Vamos, la puerta se abrió. Y caminó. Montón de guardias. Oiga, Pedro dormía con 4 guardias. Duplicado ahí afuera. Para que nadie, entre comillas, lo rescate. Salió al exterior. Salió de la cárcel y avanzó todavía un trecho más. Y recién el ángel se retiró. Poder de Dios. Por eso, hermano, hermana, es ilusos esos países que dicen aquí no va a existir la Biblia. Ilusos. Dios es Dios, creador de los cielos y la tierra. Existe en países libres y en países supuestamente que prohíben la palabra de Dios. En otras palabras, en toda la tierra, se lee, se estudia la palabra de Dios. Muy bien, entonces ahora ya sabe quién es el enemigo, el adversario. Quiere que desobedezca usted la palabra de Dios. Estamos hablando de forma general ahora. Sea usted creyente o no sea creyente. Ese es su enemigo. Su enemigo no es su vecino, no es su compañero de trabajo, no es su compañero de estudios, no es su compañero de profesión, no es. Es Satanás y los demonios que utilizan como es serpiente, lo sutil, suavito, lo astuto, como habla, lo que habla. Hay muchos habladores en esta tierra. Ahora, ¿qué les han llamado? Motivadores. Y estos motivadores han ingresado con engaños a congregaciones cristianas a confundir la palabra de Dios, a no obedecer la palabra de Dios. Y aquellos que están a cargo de esas congregaciones no se dieron cuenta. No se dieron cuenta.
Hay muchos motivadores en todos los países que están desviando a todos los hijos e hijas de Dios a no adorar a Dios. Ahí los están llevando. Como os he hablado al principio, hermano, amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Para amar al prójimo como a ti mismo, lo fundamental, perdón, y eres libre. Perdona, eres libre. Perdona, estás arriba. Perdona, eres prosperado. Perdona, eres bendecido. Eso entienda. Por eso, hermano, Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, enseñó que Satanás y los demonios están vencidos. Le falta muy poco de tiempo para que sea lanzado al lago de fuego. Sin embargo, hasta que eso suceda, el vencido utilizará 3 características para hacer que el varón y la varona intenten desobedecer a Jesús el Cristo. Es decir, miren, él sigue, porque Satanás cavila, debe pensar en sí mismo, debe responderse. Satanás, esa es su forma de proceder. Él debe pensar, debe hablarse, debe responderse. Satanás, hermana, no tiene nada de paz. No tiene nada de amor, no tiene nada de nada. Tiene la maldad, nada más. Y está perdido. Está perdido. No pudo identificar al Hijo, al Dios Todopoderoso, a Jesús el Cristo. No lo pudo identificar. Ni con todo lo que él hablaba, ni con todo lo que él hacía. Le decían: Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? No nos ha llegado nuestro tiempo. Queriendo decir, a ver, que diga: yo soy Dios. Ya lo hemos descubierto. No pudieron identificar a Jesús. Nosotros los hombres y mujeres que creemos en Jesús, identificamos a nuestro Jesús. Identificamos a nuestro Dios. Sabemos quién es nuestro Dios. Hasta en la forma de hablar sabemos quién nos está hablando. Cuando hay un mensajero que habla, nos damos cuenta si es Jesús el que nos habla o es otra persona. Nos damos cuenta. Pero ellos, Satanás y los demonios, jamás se dieron cuenta. Jamás. De la misma manera, cuando sean lanzados al lago de fuego, ni se van a dar cuenta que ya están ahí adentro. El poder de Jesús es grande. Pero Dios nos enseña y nos dice: el hombre y la mujer vive alimentándose en el día. ¿Está entendiendo? El hombre y la mujer vive alimentándose en el día. Que nos dice: ningún ser humano va a pasar hambre. Aunque sea, comerá un pan durante un día, pero va a comer. También
vive con la palabra de Dios. Es decir, Dios Todopoderoso no dice, no comas, che. Tienes que vivir de la palabra de Dios. No dice eso. Dios Todopoderoso nos ha creado con un estómago. Todos tenemos que comer. Pero también nos dijo que vamos a vivir con la palabra de Dios. Es decir, el cuerpo físico tiene que ser alimentado con alimento diario y está vivo. Como también debe alimentarse con la palabra de Dios de forma diariamente. Tanto el alimento físico que nos hace bien a nosotros corporalmente, también la palabra de Dios de forma diaria nos va a fortalecer en la fe de Jesús. Vamos a tener certeza y seguridad de creer en Jesús y confiar en Jesús. Eso nos enseña. Usted lo puede leer eso en Lucas capítulo 4 del versículo 1 al 13. Lucas capítulo 4 desde el versículo 1 al 13. ¿Qué más nos enseña? El hombre y la mujer adoran a Jesús y a Él solo servirá. Eso le dijo el Padre, Dios Todopoderoso le dijo a Adán y a Eva. Tú te vas a alimentar físicamente. Tú te vas a alimentar con mi palabra. Para que escuches mi voz. Para que tú me pidas y yo te dé. Para que tú me pidas socorro, yo te socorra. Para que tú me pidas ayuda, yo te ayudo. Para que tú me pidas bendición, yo te bendigo. ¿Está entendiendo, hermano? Desde Adán y Eva. Después dijo, el hombre y la mujer adora a Jesús el Cristo y a Él solo servirá. Es decir, desde la creación, hermano, Dios nos dijo que adoremos a Jesús el Cristo. Y a Él nomás debemos servirle. Es decir, el creer en Jesús y el confiar en Jesús debe ser total. ¿Cuál es el otro? El hombre y la mujer sabe que a Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, nadie lo tienta. ¿Está entendiendo? ¿Le van a querer tentar a Jesús? Como dicen Satanás a los incrédulos, les habla y les dice, vos me ves, vos me escuchas. A ver, dile a ese invisible que se aparezca. Dios Todopoderoso nunca va a aparecerse ante un incrédulo, para empezar. Entiéndalo eso. Dios Todopoderoso no es como usted. Me refiero así carnecita. Él puede venir en carne, sí. Pero Dios Todopoderoso es lo que la palabra nos enseña, ese espíritu que no está definido. No está definido. No sabemos qué es aire, tiene figura, tiene rostro. En la palabra del Señor dice que tiene manos, pies, boca, ojos, nariz, todo. También en la palabra del Señor nos muestra a Dios Todopoderoso sentado en su reino, en su trono.
Dios Todopoderoso nos dice que de sus ojos salen así como llamas de fuego. La palabra del Señor nos enseña que tiene una luz sale de él tan brillante que alumbra toda oscuridad. Es decir, no tenemos una definición ni jamás lo vamos a saber nosotros. Peor, Satanás y los demonios no saben cómo es Dios. Por eso no pudieron identificar a Jesús. Nadie tienta a Jesús. Nadie. Nadie. Ningún ser creado. Ningún ser creado. Nunca se olvide eso. Los cielos, la tierra. Por eso dice, de los cielos, de la tierra, de lo infernal, dobles rodillas en el nombre de Jesús. Así de claro es. Si doblan las rodillas, ¿quién puede tentarlo a Dios? Nadie. ¿Quién puede ser más sabio que Dios? Nadie. ¿Quién puede ser más astuto que Dios? Nadie. Nadie. No existe. Por eso el Señor nos enseña claramente. Dios te dice a ti, aliméntate cada día. Por eso muchas veces hay gente que estoy flaco, dice, y se ve en el espejo, gordo me veo, gorda me veo. Es porque Satanás te odia. Por eso te hace ver así. La palabra de Dios dice, debes alimentarte cada día. Un alimento físico. Y también te dice que tienes que tener un alimento que es la palabra de Dios. Tienes que igual alimentarte y vas a vivir. Vives comiendo un alimento físico, como también vives cuando comes la palabra de Dios. Cuando estudias, lees la palabra de Dios, o escuchas. ¿Qué te cuesta escuchar 40 minutos, 60, 130, o digo 90 minutos? En un día no te va a afectar mucho. Te va a ayudar mucho más bien. Por eso, para que la mujer adora, el hombre y la mujer adora a Jesús el Cristo y a Él solo servirá. ¿Está entendiendo? Adoras a Jesús y sirves a Jesús. No hay más. Miren, hermanos, adorar a Jesús y servir a Jesús. Es lo que tienes que ser. ¿Quieres irte? Sí, yo quiero irme con Jesús. Adorar a Jesús y servir a Jesús. Nunca te olvides, nunca te olvides. A Jesús nadie lo tienta. ¿Cuál es la primera tentación que hace Satanás? Que la palabra de Dios es confusión. Que la palabra de Dios tiene contradicción. Es que, ¿sabe qué? En Juan dice una cosa y en Lucas dice otra. Que en el Antiguo Testamento está escrito de esta manera y en el Nuevo está escrito de esta otra manera. Hay contradicción. Esa es la tentación que les hace a aquellos que son cristianos que no están estudiando la palabra de Dios. Por eso hacen preguntas. Y cuando se les responden las preguntas, no quieren entender.
Un ejemplo. Y esto es conocido en toditos las congregaciones cristianas, con aquellos que hablan de Jesús. Dios ama al pecador, odia al pecado. ¿Qué tal esa? ¿Dónde está eso escrito? Y así como eso, hay un montón. Se han inventado. ¿Cómo Dios va a amar al pecador y va a odiar al pecado? Dios claramente dice, obedece mi palabra. No obedeces mi palabra, pecas. No hay más. Obedece mi palabra, serás salvo. Obedece mi palabra, serás salvo. No obedeces mi palabra, pecas. Y si pecas, mueres. No hay más. No existe esto que ama al pecador o odia al pecado. Nadie puede tentar a Dios. Nadie puede decir que la palabra de Dios tiene contradicciones. Nadie puede decir que la palabra se contradice o confunde. Nadie puede decir que la palabra de Dios es difícil de entenderla, difícil de comprenderla. Se agarran de una palabrita que dijeron, si Pedro ha dicho que es difícil de entender, porque Pablo hablaba palabras que no podía comprenderse. Pero no leen más allá. ¿Qué dice? La palabra solamente es la palabra de Dios, solamente es revelada por el Espíritu Santo. Lo que Pedro estaba diciendo, nadie puede interpretar la palabra de Dios. Es lo que estaba diciendo. No es que no se podía entender. Nadie puede interpretar. Por eso no han leído más allá, un poquito más. Oye, abra los hojitas y va a encontrar la palabra de Dios. Se revela solamente con el Espíritu Santo. Es revelada por el Espíritu Santo. Por eso nadie puede tentar a Dios. Nadie puede tentar a Jesús. Ya tiene 3 cosas. Y eso hágalo usted. La desobediencia de estos mandamientos. Jesús el Cristo castiga eternamente. Claro. Hemos dicho desde el principio. Hablemos claro. Claro. No ocultemos nada. El que desobedece los mandamientos, Jesús el Cristo, castiga eternamente. No, no, Dios es amor. Dios es amor, ¿cómo nos va a castigar? Vamos para eso, para esos religiosos falsos, mentirosos, seguidores de Satanás y los demonios. ¿Qué dice? Miren aquellos que todo el mundo miente y dice, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero es justo. Es justo. Si tú no obedeces la palabra de Dios, vas a ser castigado eternamente. No es que estés esperando, es que su amorcito de Dios me va a salvar. No es así, y te lo voy a demostrar. Vio el Señor, ¿qué dice? Ha observado, ha visto que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra. ¿Me están escuchando?
siglo XXI, escuche. La maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. ¿Está escuchando el siglo XXI? ¿Acaso no hay maldad? Quieren ser presidentes por angustia. Quieren tener dinero por angustia. Traficantes, narcotraficantes, traficantes de armas, esclavos de personas, quieren esclavizar personas, tráfico de órganos. Hay tanta barbaridad. Usted así, en 5 minutos, usted se puede asustar de tanta maldad. Hay mucha maldad sobre la tierra. Y el pensamiento del corazón de ellos ciertamente era malo todo tiempo. Y sigue viendo Dios la tierra, y aquí estaba corrompida. ¿Acaso no es siglo XXI eso? Gobiernos corruptos, instituciones corruptas, desde lo grande hasta lo más chiquito, todo es corrupto. Hay una situación, suben el precio. No, es que no hay dólares, como el caso en Bolivia, ya. No hay dólares. Antes valía un boliviano, ahora vale 20 bolivianos. En otros lugares de otra manera. La corrupción entre todos hacen corrupción. La corrupción, entiéndase, todo lo que usted quiera entenderlo. No solamente la corrupción es recibir la plata ahí. Abarca mucho. Por eso dice claramente, vio Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, ¿está entendiendo? Toda carne, varón y mujer, había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, ahora sí, ¿a quién habló? Al único que no estaba corrompido. ¿Usted no quiere ser corrompido? No, muy bien, obedezca, aliméntese, un alimento físico, y aliméntese de la palabra de Dios, y usted vivirá. Adore a Jesús el Cristo, y a Él solo sírvale, vivirá. Y tenga la certeza que a Jesús, el Cristo, Dios Todopoderoso, nadie lo tienta. Que tiene 3 mandamientos muy fuertes para que usted se salve. Por eso, usted quiere, como Noé, quiere escuchar la voz de Dios. No le estoy diciendo que sea como Noé, sino quiere escuchar la voz de Dios, como escuchó Noé. ¿Qué le dijo? Mire lo que le dijo Dios Todopoderoso para estos religiosos que enseñan engaño, mentira, que Dios es amor, que no nos va a castigar. No, ¿cómo nos va a mandar pues al infierno? No hay infierno. Sí, tienes razón, no hay infierno, pero sí hay lago de fuego. Hay lago de fuego. Existe, es real. Y eso no está recién, está hace años, siglos antes. Ya estaba creado por Dios mismo el lago de fuego. ¿Qué dice? El fin de toda carne ha venido delante de mí.
porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. ¿Está entendiendo? ¿Qué violencia? ¿Acaso no hay violencia en el siglo XXI? No, aquí en el siglo XXI era pura violencia. No, en Caín, siglo cero. Él hizo violencia. Desde ahí empezó. Si usted ve la descendencia de Caín, barbaridades. Barbaridades hace. Violencia delante de ellos. Y he aquí, yo los destruyo a ellos con la tierra. ¿Está escuchando? Desapareció la tierra. Como esa gente que dice, no, solamente en Israel ha estado 3 horas oscuro. En Jerusalén nomás era. ¿Quién dice que ha sido en toda la tierra? 3 horas ha estado oscura toda la tierra, para que usted sepa. Toda la tierra. Como dice la palabra del Señor. Yo destruyo a ellos con la tierra. Yo traigo diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hubiere en la tierra morirá. ¿Víctor? ¿Entendió, hermano? Dios está mostrando su poder. Dios está mostrando a todos aquellos que desobedecen la palabra de Dios morirán. Y todos los que han muerto en el diluvio, directo al lago de fuego. Entienda. Así que no es el lago de fuego recién que va a haber y que Dios lo va a crear. Dios lo creó antes que nosotros seamos creados. ¿Que se entiende o no? Por eso, hermano, hermana, para esos religiosos que engañan. Oye, seguí nomás con tu fiesta, con tu idolatría, seguí matando, seguí robando, seguí traficando, seguí engañando. Dios es bueno, te va a perdonar, no te va a matar, no te va a mandar al infierno, no te va a llevar allá. Vas a tener un tiempito para que te arrepientas cuando estés muerto. Engañadores, mentirosos. Y otros todavía. Cuando el ser humano muere, no hay más. ¿Averiguan quiénes son? Los ateos. Ahí termina todo el ciclo del hombre. Muere el ser humano, ahí termina. Ateos, engañadores. Religión es, los ateos son religiosos. Por eso, hermano, recapacite usted, es para todos. Seres humanos, no se dejen engañar con los religiosos, con ese engaño de decir Dios es amor. Sí, es verdad, Dios es amor y es justo, y aquel que no obedece su palabra será castigado eternamente. Actualmente, todo lo que hemos hablado está en Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis capítulo 6, versículo 12 al 13, y Génesis 6, versículo 17. Actualmente incrementó en todos los medios de comunicación un movimiento demoníaco de confusión, de duda, de intriga, de miedo, con el objetivo que desobedezcan los mandamientos de Jesús el Cristo, en especial a aquellos y aquellas que pasan el mayor tiempo de ver y escuchar las redes sociales.
Actualmente se ha incrementado. Sí, es verdad, se ha incrementado. En todos los medios de comunicación un movimiento demoníaco de confusión, de duda, de intriga, de miedo, con el objetivo que desobedezcan los mandamientos de Jesús el Cristo. Y se ha centrado en todos aquellos que están viendo las redes sociales la mayor parte de su tiempo. Si usted ve y analiza lo que Dios nos está enseñando, hermano, hermana, es que hay cristianos, hay creyentes, hay no creyentes que tienen la mayor cantidad de su tiempo, están viendo redes sociales y no están estudiando la palabra de Dios. Es decir, no se están alimentando de la palabra de Dios. ¿Tienen el alimento físico? Sí. Pero el alimento de la palabra de Dios, no. Y lo fundamental es el alimento de la palabra de Dios. Por eso los títulos son a veces impronunciables por las blasfemias que manifiestan. ¿Está entendiendo? Unos títulos abominables que no vamos a hablar nosotros aquí, esos títulos. Barbaridades. Y aquellos que están con el mayor tiempo ya lo están considerando una verdad. Por eso el adversario y enemigo, Satanás y los demonios, están tentando abiertamente la incredulidad. El hombre y la mujer no deben permitirlo. Es decir, Satanás y los demonios ya están hablando. Con este tipo de comunicaciones que están saliendo en las redes sociales, los cristianos que se dicen ser cristianos que están viendo, están llegando de forma subliminal a ser incrédulos. Entiéndalo. De forma subliminal están atacando de que sean incrédulos, pero ahora es con mucha más fuerza y de forma directa. Y los títulos son abominables. Por eso, hermano, hermana, bien entienda, bien comprenda quién es su enemigo, quién es su adversario. Y ya no esté dudando. Ya no esté dudando. Si tiene usted una situación en su trabajo, usted no diga que ha sido el fulano a la fulana. Usted agarre, pise la cabeza del diablo que está dominando a esa persona, sea varón o sea mujer. Y esa persona va a cambiar y de actitud como usted. Va a ser diferente. Pero si usted dice, el fulano me está haciendo daño a la fulana, no es así. Aplaste a ese adversario y a ese enemigo, que usted sabe que es Satanás y los demonios, en el nombre de Jesús, y esa otra persona va a cambiar de actitud como usted. No tenemos lucha con sangre y carne. Entiéndalo. Por eso el adversario y los enemigos, su objetivo no es ir solo al lago de fuego, es decir, no quieren ir solitos. Ya lo ha demostrado Satanás cuando estaba en la tierra, se llamaba Lucero, y él sabía que al rebelarse contra Dios, Dios lo iba a botar. Pero no le gusta ir solo. Ha tenido que convencer a una cuarta parte de ángeles. Dios agarró, lo botó, lo lanzó como piedra a Satanás y a toditos esos ángeles que le siguieron,
Por eso lo llamó a Lucero Satanás, diablo. Y a los ángeles los llamó demonios, malditos. Entonces ahora como están en la tierra, ahora quieren hacer lo mismo. A los seres humanos, ¿con qué facilidad los puede convencer? Pues lo quiere convencer fácil. No deben permitir, hermano, hermana. O usted sea creyente o no sea creyente. No permita que Satanás y los demonios lo confundan a usted. Porque no quieren ir solitos al lago de fuego. Quiere llevarse quiere llevarse una gran cantidad de seres humanos. También al lago de fuego. Porque van a querer que caigan en pecado. Por eso desde la antigüedad se dedicó a la tentación carnal, personal, como el orgullo. Ahí está. Mire lo que está afectando. Orgullo. Yo tengo, yo puedo, yo hago, yo lo hice, yo te di, yo te apoyé, yo te defendí, yo te protegí, yo te ayudé. ¿Te acuerdas? Si no fuera yo, ¿quién sería? Orgullo. Y eso se ve en las familias, se ve en las amistades, se ve en el trabajo, se ve en todas las áreas sociales. La moda. Usted vea, desde Set, desde Caín. Set era todo un linaje que tiene una forma de vestir adecuada. Desde el linaje de Caín, ahí apareció todo lo que usted quiere entender de las modas habidas por haber. La forma que ahora se visten, la forma de vestimenta que llevan, es de ese linaje. Y ellos siempre han intentado para que todo el linaje del Set cambie para tener la moda. La palabra moda no es nueva, no es del siglo XXI. Es un término con diferentes nombres desde la antigüedad. Con diferentes nombres desde la antigüedad. Así que la palabra moda no es algo que ha salido del siglo XX, XXI, no es así. Es un término que ha sido desde hace años, desde Caín, por si acaso. Por eso ellos cambiaron todo, la forma de vestirse, la forma de conversar, la forma de dialogar, los modismos. Todo viene desde ahí, no es que nosotros tenemos modismos porque hay modismos, no es así. ¿Cuál es el otro? La vanidad. La vanidad. Las concupiscencias. Las concupiscencias, hermanos, es el deseo desenfrenado de algo. Hay muchas cosas, tienen un desenfreno, no se controlan. Las concupiscencias, la codicia de las riquezas del mundo. Todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo. Yo cuando tenía 15 años ya tenía mi empresa. Ahora les estoy viniendo a hablar a ustedes para que tengan su empresa. ¿Qué tal esa? Si los 7,000 millones de habitantes tuviéramos nuestra empresa, no tendríamos un empleado. Es la ridiculez más grande de esos motivadores. Que
El otro, el deseo de tener poder entre los hombres. Yo quiero tener autoridad, quieren ser presidentes, quieren ser autoridades, quieren ser gerentes, quieren ser presidentes de directorio. Es decir, quieren tener poder entre los hombres. En un club, yo quiero ser el presidente, para tener poder, para ser el mandamás. Por eso, todo este tipo de tentación carnal y otras, solamente es únicamente para alejarlos de Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso. Nunca se olvide, hermano. Y está sucediendo, siglo XXI, con más fuerza. Para destruir estas obras del tentador solamente hay un nombre. Para destruir las obras del tentador solamente hay un nombre. Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más, hermano. Usted no estudia la palabra de Dios porque el diablo lo está tentando. Estás cansado, mucho trabajo. Oh, no, después, déjalo para mañana. Hazlo mañana. Mañana va a estar, uy, está lloviendo. No, está haciendo mucho sol. Está haciendo mucho viento. Cualquier cosa, le dice, cualquier cosa. Y tentaciones, tienes que preocuparte. Primero es tu trabajo, primero es tu estudio, primero es tu profesión, primero es esto, primero es lo otro. No deja estudiar la palabra de Dios. Pero si esa persona, hombre, mujer, dice, hay poder en el nombre de Jesús, y va a estudiar la palabra de Dios. Diga siempre usted, hay poder en el nombre de Jesús, ante cualquier situación, diga usted, hay poder en el nombre de Jesús. Y va a ver usted un cambio en su propia vida. Por eso es el único nombre. Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todos los hombres deben obedecer la doctrina de Jesús para ser salvos. Dios nos dice a todos, no nos dice a los creyentes solamente. Jesús el Cristo habla a toda la humanidad. ¿Qué dice? No reine el pecado en tu cuerpo. No reine el pecado en tu cuerpo mortal, obedeciendo al pecado en tus concupiscencias, ni tampoco presentes tus miembros al pecado por instrumentos de iniquidad. Antes, preséntate ante Dios como resucitado de los muertos y tus miembros a Dios por instrumentos de justicia. Es a todos. Seas budista, chivista, seas musulmán, seas lo que seas. Jesús el Cristo habló a todos. Usted lo puede leer en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13. Usted, hombre y mujer, arrepiéntase de su camino y la forma de vivir hasta hoy. ¿Está entendiendo? Arrepiéntase. Arrepiéntase de ese camino que está caminando hoy, actualmente. Y la forma de vivir. Pida perdón a Jesús por todos sus actos, para que tenga la dicha de permanecer eternamente con Jesús el Cristo en su reino. Porque el que cree en Jesús el Cristo no es condenado. Mas el que no cree
ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Claramente dice, si usted cuando se arrepiente de lo que está haciendo hoy, o estuvo haciendo hace tiempo, si usted se arrepiente, está creyendo en Jesús y usted va a ser salvo. Pero si usted no se arrepiente, usted va a ser condenado. Porque no creyó en el nombre de Jesús. Dios es Dios. Él creó los cielos y la tierra. Eso jamás se olvide. Creó los cielos y la tierra. Oigan, nadie puede crear los cielos y la tierra. Así que todo lo que usted supuestamente esté pasando, vaya donde Jesús. Arrepiéntase y todo va a cambiar. Como la palabra de Dios dice, en un abrir y cerrar de ojos, va a cambiar todo. Todo va a cambiar. Dios no es mago. Dios no es ilusionista. Dios es real. Y si te dice, yo te cambio, te cambia. Y si Dios te dice, te perdono, te perdona. No hay pecado en ti. Todo te lo quitó. Eso entienda. Porque tú creíste en su nombre. Su nombre es Jesús, el Cristo. Por eso decimos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.